Bueno, pues en Génesis vamos a leer Génesis 29, versículo 1 en adelante hasta el 12. Vamos a leer Génesis 29 del 1 al 12. ¿De acuerdo? Y lo hacemos en el nombre de Jesús de Nazaret y para su gloria. Dice así: siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo daban de beber a los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y daban de beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Dad de beber a las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que demos de beber a las ovejas. Estando él aún hablando con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Amén. Esto dice la Escritura. Ahora, en la corrección desde el hebreo, vemos la traducción en el hebreo, y aquí hay algunas palabras en el hebreo que es Guayisa ya Jacob Raglab, y alzó Jacob sus pies y caminó hacia la tierra de los Benei Kedén, que significa hijos del oriente, y vio, y he aquí un Beer, que significa pozo, en el campo abierto, y 3 hatos de oveja reposando sobre él, pues de ese pozo abrevarían los hatos, y la piedra sobre la boca del pozo era Gedolat, que significa grande, majestuosa, y se consagraban allí todos los hatos y rodaban Galalú la piedra. Y fue cuando vio Jacob a Raquel, se acercó Jacob y rodó la piedra de sobre la boca del pozo. Ahora, el análisis filológico y la corrección al español. Siguió Jacob su camino, lo vemos en el versículo 1. La traducción española pierde la fuerza de lo que hemos leído antes, de Guayisa Jacob Raglat. En hebreo dice: Jacob levantó sus pies.
tras la visión de la escalera en el capítulo anterior. Hay una corrección en su estado anímico. Ya no huye con el peso de la culpa. Camina con la ligereza de la promesa. Es el hombre que ha sido elevado por la palabra de Dios. 2. La piedra grande en el versículo 2, el adjetivo Gedolad, no solo implica tamaño físico, sino una dificultad insuperable para el esfuerzo individual. El texto en hebreo subraya la impotencia de los pastores locales, que dicen no podemos. La corrección aquí es que la piedra representa una imposibilidad legal o de fuerza que solo el ungido puede romper. Otro punto, rodó la piedra en el versículo 10, en el hebreo es guayagel. Esta palabra comparte raíz con galgal, que significa rueda, y gilgal. Implica un movimiento fluido. Lo que para muchos era una carga colectiva, para Jacob fue un acto de fluidez, debido a la motivación del amor y el diseño divino. Ahora vamos a mirar también el contexto histórico y arqueológico, porque tenemos que entender los tiempos donde se daban estas historias, lo que ocurría en aquellos tiempos, las leyes que había, y en el contexto histórico y arqueológico para poder entender mejor los textos, ¿de acuerdo? Entonces, arqueológicamente, los pozos en la región de Harán, era en el norte de Mesopotamia, eran vitales y a menudo motivo de disputas territoriales. Las piedras masivas funcionaban como cerraduras sociales. Nadie podía sacar agua si no estaban todos los testigos presentes, evitando que un clan agotara el recurso. Jacob rompe este protocolo social, no por reverdía, sino por una fuerza superior. Históricamente, este encuentro en el pozo es un topos literario, un patrón, que ya vimos con el siervo de Abraham, pero aquí Jacob opera por sí mismo, marcando su transición de hijo dependiente a patriarca activo. Perdón. Vemos en Génesis 29, 2 y 3, que dice, había una gran piedra sobre la boca del pozo. Estoy parafraseando, no estoy dando los textos completos. Había una gran piedra sobre la boca del pozo y no podían moverla. La piedra representaba el velo de la ley y la dureza. Sacamos la enseñanza de todo. No olvidemos que todo el Antiguo Testamento hay que sacar el sentido de la sombra, que todo habla de Cristo y de su obra salvífica, y todas las historias que leemos, todas estas historias y todas las que leemos no solo hablan de la historia en sí, sino que hablan como sombra del Cristo que había de venir y de su obra salvífica. Entonces aquí vemos en Génesis 29, 2, 3, había una gran piedra sobre la boca del pozo y no podían moverla. La piedra representa el velo de la ley y la dureza del corazón humano que impide el acceso a las aguas del Espíritu. Aquí vemos las sombras de las que habla todo el Antiguo Testamento. El esfuerzo de los pastores locales representa la religión humana, intentando acceder a Dios por méritos, pero encontrando la boca del pozo bloqueada. El cumplimiento en 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. Aquí vemos el cumplimiento de esa sombra, ¿de acuerdo? Ahora, Cristo
tenemos que ver también la sustancia. Ya no vivimos de la sombra, lo hacemos ostensible a nosotros. Entonces este es el sentido también que yo le doy al estudio, ¿de acuerdo? Entonces vemos la sustancia en Cristo también. Y nosotros ya no vivimos de aquella sombra, sino de la plenitud de la sustancia. ¿Qué nos enseñan estas historias, además de las historias que eran sombras, que señalaban a Cristo? Y lo reflejamos de esta forma, ¿vale? Entonces la sustancia, Cristo, es el Jacob espiritual que remueve la piedra, que está simbolizando el velo. Remueve el velo, que es esa piedra del pozo, para que la iglesia pueda beber. Amén. Esta es la sombra que sacamos y la plenitud en nosotros, en nuestros tiempos. Ahora, la sombra del Redentor que sirve por la esposa. La sombra la vemos en Génesis 29:10, que dice: se acercó Jacob y removió la piedra y dio a beber al rebaño. Jacob no pide agua, él da el agua. Remueve la piedra y da el agua. La raíz es el tipo, este es el tipo de Cristo que viene al mundo, la tierra de los orientales, en este caso, no para ser servido, sino para abrir la fuente de vida para su esposa, Raquel, que en este caso está simbolizando el hombre de la iglesia. El cumplimiento lo vemos en Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Aquí vemos el cumplimiento de la sombra reflejado en aquella historia. Y nosotros ya vemos los cumplimientos de la sustancia de Cristo en nosotros. ¿De acuerdo? Quiero que se entienda este sentido que yo le estoy dando a esto, que se entienda el sentido, lo que significa las enseñanzas en el antiguo pacto y cómo las trasladamos al nuevo, no como sombras, sino entendiendo la diferencia de aquellos hombres destituidos al Cristo en nosotros, de aquellos hombres en sus sombras y tipos que señalaban al que había de venir, y nosotros desde la sustancia, porque el que había de venir para ellos, para nosotros ya vino. Nosotros vivimos en la plenitud de la sustancia. Amén. Entonces, debemos marcar la diferencia entre vivir en la sombra y vivir en la plenitud. Escuchen esto, En la sombra Jacob tiene que esforzarse físicamente para mover una piedra externa para que Raquel beba. En la sustancia, Cristo en nosotros ya removió la piedra de la muerte y el pecado. No estamos esperando que la piedra ruede. Vivimos en un pozo permanentemente abierto. Ahora tenemos que hacer una advertencia también. Querer aplicar la sombra hoy, hacer actos proféticos de mover piedras o ungir pozos físicos, es negar que Cristo ya consumó el acceso. El creyente maduro no busca el pozo en una geografía, porque sabe que él mismo se ha convertido en el templo donde fluye el agua viva. La metanoia, ¿qué significa esta palabra? Metanoia significa el cambio de mente. El cambio de mente, de una mente carnal, de una mente adámica, a la mente en Cristo, la mente espiritual. ¿De acuerdo? Quedaros con esa palabra también. Perdón, un momentito, ¿vale? Sí, sí, adelante, Manuel. Esperamos. Tranquilo, estamos a la escucha. Igual vamos apuntando las palabras, Rafi, de tener en cuenta la palabra metanoia. No sé bien cómo se escribe, pero bueno, ya la vamos a apuntar y averiguar.
Bueno, Sí, yo la conocía, se esa está, se palabra. está- se está entendiendo, ¿no? Más o menos el sentido que le quiero dar, ¿no? Amén, claro. Sí, amén, Lo que amén, dirige sí. todo es, sí, vamos, en resumen, a Cristo, ¿no? Claro, y entender la diferencia entre los pactos, entre la sustancia y entre las sombras, y lo que significa ya vivir en Cristo, Que antes en el además de antiguo cómo somos, pacto, además de cómo adelante, somos, adelante, perdón. el sentido de aquellas historias, claro. ¿Ah? Bueno, eh, hablaba del cambio de mente, ¿no? Decía que querer aplicar hoy la sombra es querer hacer esos actos proféticos, mover piedras o unir pozos físicos. Como digo, es negar que Cristo ya consumó la obra, el acceso. El creyente maduro no busca el pozo. El pozo es una situación geográfica en esa sombra. Ahora el templo, como he dicho antes, ya somos nosotros, y nosotros tenemos donde fluye el agua viva, ¿no? Y decía que la metanoia, que significa el cambio de mente, se escribe metanoia, ¿vale? La metanoia es el cambio de mente espiritual. Consiste en dejar de verse como la oveja sedienta. Nosotros ya no tenemos que vernos como una oveja sedienta sobre o frente a una piedra que no nos deja beber, sino tenemos que vernos como el cuerpo de aquel que es la fuente. ¿Ven? Ahora, hay personas que son cristianas, que nacieron de nuevo, pero se manifiestan en inmadurez. Son cristianos carnales. Y este se maravilla de la fuerza de Jacob y pide a Dios fuerza física o éxito en sus negocios. Se queda en el relato literal, se queda en aquello literal. Y debe de ser instruido para ver que su sed solo se quita cuando reconoce la obra de Cristo. Esto es lo que he dado en otros momentos, ¿no? Hablando de la fuerza, pedimos fuerza para nosotros, sin entender que mi fuerza ya no la pido para mí, sino que mi fuerza es Cristo, es mí. El no creyente, el que no cree, ve la belleza en esta historia, ve la belleza de un hombre que se identifica con los extraños, hermanos míos, como dice en el versículo 4, y sirve con abnegación. Es atraído por el carácter del Redentor, reflejado en Jacob. Pero el que es espiritual entiende la estructura legal del reino, sabe que Jacob lloró en el versículo 11, porque en ese beso y en ese pozo se estaba sellando el destino de las 12 tribus y por ende el linaje del Mesías. El maduro, el cristiano maduro, opera en la plenitud del acceso al Padre, sin velos, sin piedras, sin sombras. En definitiva, Génesis 29, del 1 al 12, no es una historia de amor pastoril, es el acto judicial de cómo el ungido llega a la humanidad, quita el obstáculo de la ley, que es la piedra del pozo, abre el suministro del Espíritu para su amada. Jacob levantó sus pies porque la visión de Betel le dio la sustancia para vencer cualquier obstáculo en la tierra. Y bueno, esta es digamos, el estudio, ¿no? de este capítulo y estos versículos. Amén. Después podemos seguir y pasamos al Génesis 29, versículos 31 al 35. Y dice la Escritura:
Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón, y concebió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví.